Jóvenes, buenos días. Es ya 20 de abril y estamos de vuelta en clases, por lo menos en esta modalidad presencial que estamos siendo obligados a padecer derivado de la contingencia sanitaria que ya todos conocemos seguramente. Eh, Espero que hayan tenido un periodo de receso, un periodo de vacaciones agradable, que hayan resuelto algunos de sus pendientes y sobre todo que regresemos con toda la actitud de sacar adelante el trabajo que se nos encomienda. La verdad es que en matemáticas específicamente yo considero que está por demás enviar actividades nuevas, ya que ni siquiera se han cumplido con las actividades que se enviaron en la primera fase de aislamiento. Así que he decidido que en esta semana vamos a intentar regularizarnos y que vamos a cambiar un poquito la metodología. Yo les voy a enviar videos pequeños a manera de explicación, porque muchos de ustedes, bueno, muchos de los pocos que participan en los grupos de trabajo de WhatsApp que se crearon, me han comentado que no entienden ciertas cuestiones sobre las actividades que hay que desarrollar. Y yo les he comentado a sus papás que honestamente se me hace difícil creer que ustedes no entiendan, porque todo esto lo hemos estado viendo en clases de una u otra manera. Pero bueno, el caso es que atendiendo a esta solicitud que me hacen los papás o a estos comentarios que me hacen los padres de familia, los tutores, he decidido que voy a estar enviando en esta semana una serie de videos pequeñitos en donde se explique de manera un poquito más visual lo que se pretende hacer con ustedes en las actividades. En el caso de tercero de secundaria, no sé si alguien ha tenido oportunidad de platicar con los chicos de bachiller, pero el tema que estamos viendo ahorita específicamente se empata. Esta serie de actividades están relacionadas directamente con el estudio o vamos a culminar pues con el estudio del teorema de Pitágoras. Es un teorema que habla sobre triángulos, pero específicamente sobre triángulos rectángulos y sus aplicaciones reales. Pero para principio de cuentas, vamos a aprender a identificar los diferentes tipos de triángulos. Esa es la primera actividad. Entonces, se les pide, estamos viendo en pantalla la actividad escrita que yo les envié, se les pide que ingresen a la página que se les muestra ahí y que lean respecto de las clasificaciones que hay de los triángulos. Si alguno de ustedes ya lo hizo o si alguno de ustedes se tomó la molestia de ver en sus apuntes, en su libreta, también en la libreta ya tienen esas clasificaciones, porque yo ya se las he dado, ya las hemos visto en clase. Pero si no, por favor entren a las páginas y chequen. Ahí van a encontrar que hay clasificación de triángulos, ya sea por la igualdad de sus lados o bien clasificación de triángulos por las características de la medida de sus ángulos, de la apertura de sus ángulos propiamente dicho. Y van a encontrar que hay ángulos equiláteros, escalenos, isósceles y que también hay triángulos acutángulos, obtusángulos, rectángulos, etcétera, etcétera. Y van a aprender ahí sus características, la característica de cada uno de estos tipos de triángulos que les acabo de mencionar. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Y luego de eso, van a elegir, van a recorrer toda su casa y van a identificar objetos comunes que tengan forma principalmente de triángulo. Y aquí justamente les muestro algunas de los objetos cotidianos que pudiéramos tener en nuestra casa y que tienen forma de triángulo. Aquí, por ejemplo, hay una escalera de tijera que tiene forma de triángulo. Esta banderola de seguridad que vemos en varios de los autos, sobre todo si son repartidores o maquinaria pesada, igualmente tiene forma de triángulo. Los triángulos de advertencia para cuando hay algún percance en carretera, triángulos de señalización de advertencia. Esta, por ejemplo, es una espátula de cocina que tiene forma básicamente de triángulo. Este es un gancho de ropa que también muchos de nosotros tenemos seguramente en casa y que tiene forma de triángulo. Aquí les presentamos también les presento otra serie de objetos cotidianos que también tienen forma de triángulo. Un triángulo propiamente, una escuadra, la carpa, hay espejos en forma triangular. La sombrilla, si la vemos de perfil, es un triángulo.
Un cono de helado, si lo vemos de perfil, es un triángulo. Un gorro de cumpleaños, si lo vemos de perfil, tiene forma de triángulo. Hay estructuras que tienen forma triangular y que puede ser que tengamos en casa, si nos dedicamos a balconería o algo así, puede ser que tengamos estructuras de ese tipo en casa, o si tenemos algún techado en casa, puede ser que tengamos estructuras de este tipo que están hechas a base de triángulos. Si tenemos una escalera, yo les comentaba ya en alguna ocasión en los grupos de WhatsApp a la mamá de Alexis que me preguntaba sobre este tema, sobre esta actividad. Yo decía, si vemos una escalera recargada en la pared, la escalera con el piso y la pared forman un triángulo, entonces podemos aprender a identificar qué tipo de triángulo forman. Si es probable también que tengamos vista desde nuestra casa o lugares cercanos en donde haya antenas de este tipo, están construidas a base de triángulos, antenas repetidoras de señal, ya sea de celular o de televisión, etcétera, están construidas a base de triángulos. Las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad igualmente están construidas a base de triángulos, son estructuras esqueléticas que están construidas a base de triángulo. Si tenemos techados, por ejemplo, les comentaba hace un rato, es posible que tengamos algún techado en nuestro patio, en nuestra cochera, que sea de este tipo, también están construidas a base de triángulos, si se dan cuenta. ¿Y cuál es la idea entonces? Que a final de cuentas ustedes tomen fotografías con el celular. Prácticamente todo el mundo de ustedes tiene celular. O en últimos casos que dibujen. Si alguien de ustedes dijera, sabe que yo no tengo celular, ok, dibujen. Entonces que dibujen este tipo de objetos cotidianos o que le tomen fotografía y que a final de cuentas me identifiquen de acuerdo a lo que ustedes ya leyeron en las páginas que se les sugieren ahí para investigar, que ustedes identifiquen y que terminen haciendo algo así. Que me digan, yo tengo una estructura de este tipo y es una estructura, tengo una estructura de este tipo en la cochera, por decir algo, y esta es una estructura formada por triángulos equiláteros. Porque ya sé que es un triángulo equilátero y cuáles son sus características. O que me digan, por ejemplo, pues sí, justamente me encontré una escalera recargada en la pared y veo que efectivamente forma un triángulo la escalera, la pared y el piso y es un triángulo rectángulo, porque ya sé que es un triángulo rectángulo y ya sé cuáles son sus características. Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes. Ya les han estado diciendo los demás profesores que hay que ir generando una carpeta de evidencias. Sin embargo, yo también se los recuerdo. La instrucción desde el principio efectivamente fue que ustedes fueran recopilando evidencias de la mejor manera que ustedes puedan, que desarrollen las actividades en la libreta, o bien que tomen fotografía, o bien que tomen video y que vayan generando una carpeta de evidencias y que nos las hagan llegar a nosotros, los profesores, pero también que ustedes las conserven, porque a final de cuentas eso es lo que ustedes van a presentar como evidencia cuando regresemos a la fase presencial, cuando termine toda esta contingencia y podamos regresar a la fase presencial, es decir, a la escuela, en los salones, en las butacas, como normalmente se hace. Esto es lo que ustedes van a presentar como evidencia del trabajo que hicieron y de que se lograron los aprendizajes, sobre todo, porque no tiene absolutamente ningún caso que ustedes se pongan a tomar fotografías como locos o que pongan ahí cosas nada más a lo loco y que intenten presentar eso como evidencia de que aprendieron. Entonces, por favor, ya saben, si tienen alguna duda, háganosla saber. Están disponibles los grupos de WhatsApp, está disponible, pues, en últimos casos, pues el mensaje privado, como ustedes gusten, pero inténtenlo por lo menos. Vamos a echarle ganas y vamos a intentar sacar este trabajo de la mejor manera posible. Yo los invito de verdad a que se pongan a estudiar, a que se pongan a investigar, sobre todo en el caso de ustedes que ya son de tercero y que ya van de salida, y en el caso de los chicos de bachiller igualmente. Es una etapa mucho más difícil, ahorita viene la parte complicada, y yo los invito de verdad a que generen esa cultura de investigación, esa cultura de lectura, a que se pongan a leer las páginas que nosotros les sugerimos, a que busquen páginas por su cuenta, a que investiguen en libros si es que tenemos libros en casa, si podemos pedir prestado alguno con algún amigo, a que leamos, a que investiguemos, a que comparemos versiones, a que no nos quedemos nada más con lo que nosotros les decimos como profesores, porque incluso nosotros podemos tener algún errorcito por ahí y ustedes pueden salir de ese error o pueden romper ese error, pueden aclarar ese error si se genera esta cultura de la investigación.
A final de cuentas, yo se los he comentado muchas veces en clase, los principalmente beneficiados de obtener algún conocimiento son ustedes como alumnos, porque eso es algo que absolutamente nadie les va a poder quitar. El conocimiento se les queda a ustedes, el conocimiento deben apropiárselo, deben interiorizarlo, deben abstraerlo, deben hacerlo suyo para que puedan entenderlo y sobre todo utilizarlo para resolver problemas en la vida real. Porque si nosotros no nos acostumbramos a ver las matemáticas, física, química y todas las demás materias que les enseñamos como parte de nuestra vida real, como parte de nuestro entorno, entonces difícilmente van a encontrar la utilidad práctica y van a seguir aburriéndose, van a seguir pensando que todo lo que les damos son temas aislados, temas que no tienen nada que ver uno con otro, cuando en realidad no es así, cuando en realidad es todo lo contrario. Absolutamente todas las materias que les damos están entrelazadas y ustedes junto con nosotros obviamente debemos de encontrar esa manera de entender esa forma en la que se entrelaza el conocimiento y cómo podemos echar mano de una cosita, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, para a final de cuentas resolver un problema de la vida real, que es de lo que se trata el estudio. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima clase y por favor a echarle ganas.